Hola a todos, bienvenidos a Fútbol Advance en este análisis previo sobre la Liga de Primera Itaú 2025, que es el nuevo nombre que llevará nuestra competición en el presente año. Lo importante es entender que nuestra liga tiene un costo, un valor de mercado de 187 millones de euros, que si lo llevamos a nivel americano estamos por detrás del Brasileirao Serie A, la Major League Soccer, la Liga Profesional de Fútbol Argentino, la Liga MX y el fútbol colombiano. Entiéndase, algo muy importante, que la Major League Soccer y el torneo argentino generalmente tienen este valor de mercado tan elevado, ya que son 30 equipos en la competición, que es un detalle no menor. En teoría, después de la Serie A, debería venir claramente la Liga MX, luego la Major League Soccer y luego la Liga Argentina de Fútbol. Obviamente la Liga Colombiana, la Liga Chilena y la Liga Pro Serie A de Ecuador quedan un poco más relegados en este ranking de las ligas más caras del continente, para que nos podamos hacer una referencia de lo que estamos hablando, porque abordaremos mucho el valor de mercado de los clubes para poder hacer un análisis previo y entender cómo se puede desarrollar esta competencia. Vamos a volver a la página anterior porque vamos a ir club por club mostrando un poco cuál es la realidad principalmente de nuestro fútbol, donde Colo Colo y Universidad de Chile son los que toman una ventaja principal. Si el año pasado hubieron 13, 14 puntos de diferencia con el tercero, este año quizás la diferencia sea más. Y de hecho, podemos ver también que Católica perdió terreno, considerando que Everton tiene una inversión importante por parte del grupo Pachuca y que Unión Española logró concretar el préstamo de Nicolás Díaz, un jugador que tiene un valor de mercado bastante alto, y incorporó ayer al Dino a costo cero de momento, que también es un jugador que tiene un valor de mercado bastante alto, lo que lo hace posicionarse por sobre Universidad Católica, que ya sí le saca 3 millones de ventaja a Huachipato, y después obviamente los precios de los clubes, el valor club es un poco menor en los clubes que vienen después. Lo primero, analizar a Deportes Limache. Deportes Limache, obviamente sabemos que es un club histórico en primera división, está haciendo sus primeras armas. Empató con Everton el primer partido en condición de local, lo viene a empatar sobre el final. Si bien este es un análisis previo a lo que es la competencia en sí, ya hay unos resultados que están totalmente definidos y que también nos vamos a apoyar en ellos. Después viene, bueno, para finalizar un poco con Deportes Limache, porque me parece que es importante, la renovación del plantel, algo que Copiapó y que Cobreloa no hicieron la temporada pasada, generalmente pasa la cuenta. Hay jugadores para segunda división, hay jugadores para primera división, hay jugadores para primera B, primera A, eso es cierto, eso es bastante cierto. Son fútbol que se juegan de forma diferente. En las categorías menores del fútbol chileno se corre más y hay menos técnica. En la primera división es un poco más lento el fútbol, un poco más pausado porque se juega con más técnica, corre más el balón y no tanto el jugador. Y principalmente Deportes Limache, que invirtió en una plantilla, entiéndase, de primera división, con algunas excepciones, tiene un costo de valor bastante bajo, generalmente apoyado de jugadores que son un poco más longevos. Después viene el caso Unión La Calera, que es algo que nos debería llamar la atención. Limpió gran cantidad de jugadores argentinos que llegó a tener en su momento. La temporada pasada me parece que eran 7 los que tenía, si es que no 8. Obviamente pueden estar 5 en cancha. Pero bueno, limpias ese camarín, abaratan mucho los costos, sobre todo los sueldos de jugadores que son caros. Recuerdo a Gigliotti, Soldano, bueno, y unos cuantos más. Entonces es importante que hayan hecho eso. Lo que llama la atención es que no invirtieron como en otras temporadas. Generalmente Unión La Calera invertía bastante y estaba posicionado dentro de los primeros 4 o 5 equipos con un mayor valor de mercado. Después aparece Cobresal, que Cobresal, su historia prácticamente radica en tener un costo más o menos precario. Entiéndase la realidad del club, que no es fácil convencer a los jugadores para que vayan a vivir al Salvador. Eso es complicado, es complicado. Los jugadores después tienen que convencer a sus señoras y a su hijo, y es un tema que de verdad es bastante complicado. Después está Deporte Iquique, con una plantilla que la verdad la temporada pasada no se diferenciaba tanto a lo que es ahora, lo que le da mucho más valor y rédito a la tremenda campaña que terminó haciendo, y que ahora enfrentar Copa Libertadores con este valor de mercado
La verdad es que es un poco preocupante en un plantel que en teoría debería andar bien porque es un plantel de 30 años aproximadamente, en promedio, una plantilla de 24 jugadores, pero, pero que sinceramente le va a dar solo para una competencia. La Copa Libertadores, si bien todos entendemos que es una competencia extremadamente difícil para cualquier club que no sea ni argentino ni brasileño, porque es así, cuesta imaginar que Deportes Iquique pueda hacer una buena fase previa e ingresar a la fase de grupo. Esto no es fútbol partidario, esto es análisis. Aunque ofenda, aunque moleste, pero es la realidad de nuestro fútbol. Acá tenemos que hablar con la verdad, por algo el canal se llama Fútbol Advance. Cuesta mucho imaginar Iquique en eso, en el mejor de los casos podría caer en una sudamericana, pero el motivo de entregarle tanta disposición a una Copa Libertadores es la plata que te entrega, primero por partido disputado, después por partido ganado y después por fase ascendida. Entonces, si Deporte Iquique logra meterse en una fase de Grupo Libertadores, económicamente salva el año. Económicamente salva el año y dependiendo de lo que pueda pasar, porque obviamente después si caes en un grupo más o menos asequible, donde puedas pelear, ¿por qué no?, el segundo o el tercer lugar, que significa irte a una sudamericana, es un gran negocio para un equipo que de verdad son clubes chicos de nuestra primera división, más allá de la enorme concurrencia que tiene Deporte Iquique, pero institucionalmente siguen siendo clubes más pequeños comparados a los que vamos a ver más adelante. Tenemos al campeón del ascenso, que es Deportes La Serena, club recién ascendido, que de todas formas renovó la plantilla de manera importante, trajo un par de jugadores bastante interesantes, cayó inapelablemente ante Colo Colo, se notó que había una diferencia importante en jerarquía de plantel, Colo Colo pareciera que nunca perdió el control del partido, ponía el pie sobre el acelerador y rápidamente le lograba sacar ventaja a Deportes La Serena. Eh, bastante desprolijo el tercer gol, la revisión del tercer gol. El offside obviamente es automático, pero llamó un poco la atención que desde arriba no trazaran una línea, que la revisión fuera tan rápida. Generalmente cosas que a uno le gustaría que fuesen un poco más prolijos, ¿no? Por el bien del fútbol en sí, por el bien del fútbol nacional. Después tenemos el caso de Audax Club Esportivo Italiano, un equipo que generalmente ha tenido plantillas un poco más elevadas, no tanto, o sea, por el orden de los 8 o 9 millones de euros, pero generalmente eh, tuvo un problema con Geraldino importante, un jugador que definitivamente le hubiese sumado un par de cifras también a la plantilla y estaría posicionado de mejor manera. Ahora hay que entender algo también, Audi Italiano tiene bastante gente arriba, está Lautaro Palacio, está Riveros que últimamente está jugando por fuera, entonces también un poco más de lo mismo, depende mucho más del cuerpo técnico y de las decisiones que ellos quieran tomar. Si bien, si bien hasta acá son clubes que por ahí es difícil imaginar a Deportes La Serena encumbrado arriba, seguramente va a jugar para no descender. Deporte Iquique con las dos competencias va a ser terreno, eso es definitivo. Cobresal es un club que, haciéndose fuerte de local, generalmente saca un buen promedio de puntos. La temporada pasada estuvo muy cerca del descenso Cobresal, entonces seguramente hay una vuelta de tuerca acá también de Gustavo Huerta, pensando en lo que puede ser este año, una renovación importante también del plantel, buscando no pasar esos sustos, hacerse fuerte de local, no tan solo contra los equipos grandes, sino en general, y ahí poder obviamente competir por una Copa Sudamericana o torneos internacionales donde Cobresal últimamente se metía con cierta regularidad. Después el tema de Unión La Calera, que también viene de pelear el descenso, por eso llama la atención de que no hay una inversión importante y seguramente les puede pasar la cuenta. Deportes Limache, todo esto es fútbol ficciona, pero también se notó que está una marchita por debajo de Everton, al menos en el partido de ayer. Así que será interesante ver cómo empiezan a afrontar los distintos partidos, porque el de ayer fue de local, entonces los partidos de visita, bueno, va a ser todo un motivo ver eso, ¿no? Después tenemos acá a O'Higgins, que también lo pasó mal el año pasado, que no hizo una renovación importante del plantel. Vamos a empezar a ver a los equipos ahora, de hecho, estos equipos que ya pueden estar un poco más posicionados en la parte de arriba de la tabla, o al menos peleando por ingresar a una Copa Sudamericana.
parte media, digámosle de mejor manera. Vemos acá un plantel que definitivamente es más de lo de siempre, jugadores que van pasando por varios clubes en el fútbol chileno, que tienen por ahí una que otra buena experiencia. Por ejemplo, está el caso de Juan Leiva, tenemos aquí a Brian Rivero, Matías Sarrafiore, que dio una gran vuelta por Brasil, también por Argentina, más allá de que nunca se logró consolidar. Arriba tenemos un par de jugadores interesantes para nuestro medio, como Zapata, como el mismo Joaquín Montesinos, perdón, em, Leandro Venegas, que con la edad que tiene quizás todavía te puede encajar unas 5 pepitas por temporada, o por semestre mejor dicho, pero bueno, es esto lo que tiene O'Higgins, no mucho más, no mucho más. Un equipo que al mando de Francisco Meneghini quiere intentar eh, volver a posicionarse en puestos de copas internacionales. Después tenemos a Coquimbo Unido, que me parece que es un club que definitivamente viene haciendo las cosas bien desde que ascendió. Tuvo una primera vuelta con Nano Díaz bastante interesante, pero que después obviamente el equipo se va quedando sin pierna. La salida de Cabral definitivamente fue muy importante para Coquimbo Unido, pero ya partió ganando un partido en el norte difícil. No todos le van a ir a ganar Iquique al norte. Iquique obviamente pensando en lo que se viene por Copa Libertadores, que ya falta tiempo para eso, pero no tanto. Entonces también aquí vemos una plantilla que tiene un portero experimentado como Sánchez, se apoya en defensores centrales que parecen fuertes, con alto recorrido, par de laterales también con experiencia. El caso de Juan Cornejo, quizás que es lo más relevante que puedan tener atrás. Galani, que es todo un estandarte en este equipo. La experiencia de Camargo. Los buenos pasajes de Donadel, pero que le cuesta mantenerse físicamente. Matías Palavecino, que hasta cierto punto puede ser uno de los jugadores más importantes que tiene la planilla de Coquimbo. Y arriba, generalmente, muchos chilenos, a excepción de obviamente Cecilio Waterman y Nicolás Hansen, pero los otros son jugadores bastante reconocidos por el medio, como Chandía, Mondaca, el mismo Jason Flores, Alejandro Azócar, que ha venido sumando bastantes minutos últimamente, al mando de Esteban González, una plantilla que de verdad se ve interesante. Insisto, estos clubes pueden pelear un lugar en una Copa Sudamericana, tratar de estar ahí metidos. Vamos con el caso de Ñublense ahora, que Ñublense tiene una plantilla, me parece bastante interesante, pero que no necesariamente te asegura, ¿cómo se llama? No necesariamente te puede asegurar el éxito, ¿no? Ahora sí lo cargó. Ya nos estamos empezando a aproximar a las dos cifras en cuanto a millones, en cuanto a valor de mercado. Todo esto es fútbol ficción, obviamente, pero es para entender un poco cómo está la cosa. Tiene jugadores experimentados en defensa como Labrín, Calderón, que si bien no viene de la primera Argentina, es un jugador que aquí debería andar bien, obviamente con sus ripios. En el medio campo, donde quizás más gente tiene, y también en la zona alta, jugadores interesantes me refiero, que van a estar al mando de Francisco Arrué, como Lorenzo Reyes, el mismo Esteban Valencia, que tuvo una expulsión fea contra la Universidad de Chile, que termina desembocando en una tragedia prácticamente. Iván Rosas, que es un jugador polifuncional, Federico Mateos, que alguna revancha querrá tener. Más arriba el mismo caso de Martín Rodríguez, Byron Oyarzo, que nunca se ha logrado consolidar, y después con Gonzalo Sosa y el Pato Rubio, más allá de Pedro Sánchez, pueden tener algún poco de gol. También es un plantel que tiene que jugar Copa Libertadores. De hecho, juega esta semana por Copa Libertadores, entonces no la tiene para nada fácil el conjunto de Ñublense. Acá vamos a hacer otro parante para analizar estos clubes de forma detallada. Insisto, la doble competencia ñublense bien lo puede afectar en lo que viene, es complicado. Lo de Coquimbo se ve interesante. Coquimbo quizás pueda estar peleando uno de los Copa Libertadores este año. A priori, debería, ya que tiene solo una competencia, por lo menos se puede llegar a meter, pienso yo. Tiene armas con qué. El caso de O'Higgins ya un poco más complicado. O'Higgins no se ha reforzado como debería. eh, Teniendo en cuenta el susto que pasó la temporada pasada,
Entonces va a ser un poco más complicado en ese caso poder sostenerse, es difícil. Son clubes que uno lo imagina peleando por ir a una Sudamericana o peleando por quedar en nada. Tampoco es que sean clubes que puedan convivir con el descenso también, pero eso es algo que se va dando fecha a fecha y que depende de otros factores. Ya vamos al caso de Palestino, estos son clubes que de buena campaña, por la calidad de plantel que tienen ya, se podrían meter en una Copa Libertadores, como Chile 4, por ejemplo, entendiendo que el Chile 3 va por Copa Chile. Pero aquí tenemos un equipo que tiene un buen portero como Sebastián Pérez, buen portero para la institución sobre todo, un central de gran relevancia como Iván Román, que seguramente va a empezar a ganar minutos, jugador polifuncional como José Bizama, la experiencia del Banana Suárez, el eterno Dylan Zúñiga, jugadores que generalmente atrás en la defensa algo te pueden ofrecer. Ya es una defensa ya de mucha experiencia. Después en el medio campo Julián Fernández, de los más conocidos Ariel Martínez, Joe Ábrego, Pablo Parra para la salida, o sea que ofensivamente te puede ofrecer algo distinto también Palestino. Tenemos el caso después de los extremos donde, mira, si bien son jugadores que tienen alto recorrido, cuesta encontrarle buenas campañas o campañas más regulares. Se espera mucho de Jonathan Benítez y a esto tenemos que exceptuar el caso de Brian Carrasco, que ya es un jugador mucho más internacional, un jugador que tuvo en su tiempo también en México, selección nacional y bueno, sabemos que es un jugador probado ya para el medio local, es el capitán de la institución y que junto a Facundo Castro son como los extremos mucho más importantes que tendría este equipo en faceta ofensiva, teniendo en cuenta que no se aprecia un delantero de grandes proporciones, ¿no? Aunque está el caso de Gonzalo Tapia, que es un jugador que la ha venido remando, que partió prácticamente jugando en la Pobla, fue quemando tapas y hoy es parte de un plantel profesional de primera división, que es un dato no menor, ¿ah? Cuesta llegar ahí. Palestino, insisto, va a depender mucho de lo que pueda hacer en el plano internacional, pero definitivamente está para pelear por ahí uno que otro puesto para Copa Sudamericano o Libertadores en esta temporada, lo que es el campeonato nacional. Entiéndase que por Copa Libertadores está Universidad de Chile, Colo Colo, Deportes Iquique y Ñublense. Son los que entraron a la Copa Libertadores y a la Copa Sudamericana. Ingresó la Unión Española, ingresó la Universidad Católica, Palestino y se me está quedando uno. Me parece que es Coquimbo, Guachipato, no estoy seguro, mira, lo voy a ir a revisar, seguramente es Everton. Seguramente es Everton. A ver, Copa Sudamericana. Todo para que se vea que esto se hace en vivo. Uno generalmente es Católica con Palestino, perfecto. Y el otro es de Unión Española con Everton, excelente, por ahí andaba, ¿ven? Y no es que uno no se prepare, lo que pasa es que a mí me gusta más también ser un poco más elocuente con lo que uno dice, sin tanto guión y fluir más con la conversación. Después tenemos a Huachipato. Huachipato es un equipo que generalmente está ahí, es de temporadas irregulares. No olvidemos que hace un año fue campeón, el campeón vigente es Colo Colo, pero el campeón que lo precedía es Huachipato. Huachipato que ya está en las dos cifras y que en su momento fue la tercera planilla más cara del fútbol chileno hace un par de meses atrás. Ahora entiéndase, tiene jugadores interesantes, de largo recorrido por el fútbol chileno, lo que no siempre te asegura algo, ojo con eso, no siempre te asegura algo, pero ya por ejemplo tiene laterales interesantes, tiene mucha juventud, un equipo que se ha destacado por vender mucho, principalmente la Universidad de Chile, que a veces se presta para otras cosas, pero que últimamente son jugadores que en la U están rindiendo o que tienen un uso ya distinto. Y en el medio campo también cuenta con jugadores de vasta experiencia, jugadores avesados que van sosteniéndose en los planteles y el conocimiento obviamente de estos jugadores siempre es un plus para los distintos cuerpos técnicos que vayan llegando. No hace falta nombrar a los jugadores que están viendo en imágenes, como Sepúlveda, el mismo Jimmy Martínez, Carlos Villanueva en la salida, que se ha convertido en un jugador importante, obviamente desde que sale de Colo Colo, el eterno Chris Martínez. Son jugadores de buen pie. Vicente Conelli que viene a tener una revancha acá al sur, después de no tener tanto espacio en Unión Española.
un César Huasca que pareciera que es más viejo, pero tiene recién 23 años, que le falta tener una temporada, una campaña que lo logre consolidar. Jaime García es el técnico, insisto, Guachipato es otro de los clubes que puede estar ahí peleando por un lugar importante en el campeonato de primera división, buscando ir a una Copa Sudamericana o Libertadores. Y acá ya está Universidad Católica, que bueno, Universidad Católica en el momento que yo estaba haciendo este video le ganaba 2-1, estaba ganando su partido 2-1 a Audax Italiano, una tasación de 13 millones de euros, que es bastante, eh, pero que en general, mira, Católica hace un par de años estaba en los 20, en los 19, 20 millones de euros. Si bien para el medio local está dentro de los clubes que puede pelear por ir a una Libertadores, tú a Católica siempre le tienes que exigir mucho más. ¿Ah? Se entiende que el tema del estadio para todos los costos de tales partes, hay plata que se saca de acá y se reutiliza acá. Lo que el costo del plantel no quiere decir que, o sea, el valor mercado no quiere decir que tenga un mal plantel o un mal once estelar. Católica tiene un muy buen once estelar. Lo que pasa es que a lo mejor en los cambios puede adolecer un poco de tener jugadores de mayor jerarquía. Un portero importante como Guillier, que está lesionado, va a estar 3 meses fuera. Se habla de Fernando de Paul como la opción principal. Vamos a ver si le dan el espacio a Bernedo, que es un jugador que estaba atajando hoy. Y después tiene un par de centrales bien importantes como Huerta y González. Huerta de gran recorrido en México, no es que lo devolvieron ni mucho menos, jugó siempre. Daniel González, jugador de una gran proyección. Y después los jugadores que ya los tiene probado prácticamente, como Ampuero, hasta Burbaga, que te pueden dar alguna mano. Aparece Gary Medel en esta zona. Es probable que juegue como central, hoy lo estaba haciendo, pero también puede jugar como pivote. Pero seguramente se va a ocupar más de central en línea 3 para eh, acortar un poco más los desplazamientos que tenga. Después tenemos obviamente jugadores interesantes como Mena, el mismo Dylan Escobar o Guillermo Soto, que la banda izquierda se ve un poco más desabastecida, pero entendiendo que Cristian Cuevas también puede hacer toda la banda. En el medio campo quizás lo que más adolece Católica, donde menos plantel tiene. Por ejemplo, Víctor Felipe Méndez y Tomás Alarcón aquí jugarían, pero sobrados de cariño. El mismo Poblete haciendo dupla con Gonzalo Montes, ¿por qué no? Entonces, Johan Valencia es un jugador interesante, Alfred Canales que de a poco está levantando su nivel, Agustín Faría que es un jugador más de reemplazo y Fernando Zucchi que quizás sea la gran variante que tienen o el jugador diferente que pueden tener en esa zona del campo. Entendiendo que arriba ya tienen jugadores más importantes como el mismo Clemente Montes, que Clemente con una buena pretemporada también puede ser un jugador muy útil. Rosell, que vamos a ver cómo se sigue incorporando después de lo que fue su sudamericano. Edward Bello, que puede ser una de las principales figuras en la faceta ofensiva que va a tener Católica. Arancibia, que es un jugador un poco más táctico, un poco más de entrenador, no de mucho gol, pero que puede ser un jugador útil. Y Diego Valencia con San Pedri, que obviamente son las principales alternativas en el ataque. Y abordando el tema San Pedri, que es un jugador que va a ser chileno y que probablemente esté en la selección. Que con 37 años vamos a ver en qué nivel va a seguir. Viene de ser goleador del fútbol chileno hace 4 años. O sea, el tema de la edad San Pedri como que no importa mucho. Es un jugador que está envejeciendo demasiado bien. Importante para Católica, insisto, ha tenido valores de mercado muchísimo más altos. Se entiende que en este caso, por el tema del estadio, los valores están un poco más bajos, pero es un equipo que debería andar bien también porque tiene un gran técnico. Vamos a ver, insisto, el tema de Católica pasa más por no tener un gran plantel, tiene un gran once estelar me parece, lo puede acomodar de buena manera, pero no tiene un gran plantel. Y en los cambios, sobre todo en el medio campo, donde más puede sufrir. Después está el tema acá de Unión Española, que subió su costo de mercado principalmente por la inclusión de Nicolás Díaz y de Geraldino, pero que de todas formas también podemos decir que tiene un once estelar interesante, pero no así un plantel tan interesante. Más allá de que puesto por puesto quizás en algunas zonas del campo puede tener más cambios que en otras partes. Pero tú arriba rápidamente ves, Matías Suárez es un jugador que cuando esté va a jugar, eso seguro, ¿ya? Pero Matías Suárez la temporada pasada jugó 2, 3 partidos, o sea, es un jugador que convive mucho con las lesiones, ya salió de River muy lesionado. Entonces uno asume que arriba principalmente sería Geraldino, Uribe por una orilla y Pablo Aránguiz por la otra.
En la salida fácilmente puede ir Brian Carvalho y ya estás armando un tridente ofensivo más un jugador que está por detrás del 9 que son bastante interesantes para nuestro medio. En el medio obviamente puede ser Nadruz con Matías Marín y ahí tú vas armando ya un equipo que lo puedes vislumbrar como titular, ¿no? Pero al momento de hacer los cambios, insisto, donde el equipo adolece un poco. Estos son clubes, Católica obviamente uno se le exige más, pero Unión Española y Aguachipato, y vamos a ver el caso de Everton, que tiene doble competencia también, son clubes que uno les puede exigir un poco más. Acá Everton es interesante de analizar porque se puede ver la inversión del grupo Pachuca, que viene invirtiendo hace tiempo en Everton, pero me parece que nunca de la manera que lo han hecho en este campeonato, trayendo principalmente jugadores uruguayos de muy alta cotización y de buen pasar en el fútbol uruguayo. No es que rescató lo que había, no. Entonces, un gran portero como Ignacio González de grandes temporadas va a tener centrales interesantes, centrales con mucha experiencia. Vamos a poner el caso de Ramiro González también. Un lateral izquierdo como Ibacachi, que está prestado de Belgrano, pero que es un jugador que en Argentina alcanzó a jugar bastante. Tiene experiencia en Rebolledo. Al medio campo tiene dos jugadores eternos para el club como Berríos y Madrid, que Madrid seguramente, o puede ser que parta Liga de Quito por petición de Vitamina Sánchez. Y después tiene arriba, mira, más allá de Joan Cruz, arriba tiene jugadores bien interesantes, sobre todo Diego Hernández, por ejemplo, o el mismo Alan Medina o Ignacio Ramírez, que vendría siendo lo más rimbombante, pero fíjense, son principalmente jugadores uruguayos que vienen obviamente a hacer un paso por Everton para buscar una revalorización y en el mejor de los casos poderlos acomodar en León o en Pachuca, que son los dos clubes que tienen en México. Pero incluso traer a Rodrigo Piñeiro, tener a Juan Delgado en el plantel, es bastante interesante la disposición que puede llegar a agarrar Everton, entendiendo que en el medio también le falta mucha gente. Ojo, venimos de ver clubes que en el medio campo no tienen tantas variantes, a diferencia de los dos que vamos a ver ahora, que son Universidad de Chile y Colo Colo, que por Dios que tienen variantes. Entonces, da a entender también de que hay distintas formas de prepararse y afrontar esta competencia. Acá obviamente vamos a centrarnos en dos clubes que están en la fase de grupos de la Copa Libertadores que son muy importantes. Ambos clubes invirtieron de buena manera, más allá de todos los escándalos de la U, a nivel de gerencial y escándalos que la verdad son más para la prensa y más para otras partes, porque sinceramente a nivel institucional, digamos la verdad, no se notó. Aquí no se trata de ser anti-azul azul o pro azul azul o el fútbol romántico de antes, no viejo, aquí se trata de hacer las cosas bien o las cosas mal. Y en esta pasada, aunque a algunos les cueste reconocer, la U hizo las cosas bastante bien. Limpió el plantel, mantuvo prácticamente el 90% del plantel estelar de un equipo que estuvo a nada de ser campeón, porque solo Marcelo Morales se va de este club, de los titulares, y se termina reforzando de muy buena manera. Es cosa de ver los jugadores ofensivos. Claro, uno dice, pero mira cómo se reforzó Colo Colo. Yo pienso que en este momento Colo Colo no hay que mirar a Colo Colo en este momento. Ellos están pasando por un centenario, están viviendo otra etapa de su reestructuración desde que jugaron ese partido contra la U de Conce, que casi los lleva a la primera B. Desde ese momento Colo Colo ya resurgió, ya renació, ya se empoderó, está en otra etapa, viene de ganar mucha plata por el tema solar y por la Copa Libertadores que hizo, entonces mirar para el lado con esa dejo de comparación quizás no sea la ocasión. La U de verdad que se reforzó bastante bien, tiene mínimo dos jugadores por puestos bien interesantes, sobre todo para hacer lo que pretende Gustavo Álvarez, y acá lo podemos ver fácilmente, o sea, Ignacio Sáez que está en la selección, Pedro Garrido, que es un jugador interesante, entendiendo que van a escudar siempre a Castellón y Toselli. Acá tenemos a Calderón, que es un jugador que de meter una buena Copa Libertadores, seguramente de México se lo vengan a llevar. Formiliano Ramírez Saldivia, entiéndase, generalmente van a jugar tres. Hay que ver el tema Tamayo, que no, o sea, tuvo un buen sudamericano, pero Venezuela no acompañó mucho. Está el caso de Ignacio Tapia, que viene siendo titular, pero entendemos que más adelante va a alternar. También obviamente enfocado en las tres competencias que tiene el club. Y aquí si bien es un punto débil, lo podemos considerar un punto débil, Antonio Díaz viene levantando su nivel. Ahora, para Copa Libertadores, esos son dos cerros aparte.
Eso es un análisis aparte y seguramente con línea 3 juegue Matías Sepúlveda por la banda izquierda. Y el tema de José Ignacio Castro, que es polifuncional, le gusta también como tercer marcador central en una línea de 3 o lateral. Fabián Ormazábal, que es un jugador que se está revalorizando un montón, de grandes, grandes campañas, porque antes de llegar a la U también es una excelente campaña en O'Higgins. Nicolás Fernández, que es una buena oportunidad de mercado para escudar ahí a Fabián Ormazábal cuando este no esté. Y acá está la zona de mediocampista y si ustedes se fijan, es bastante, bastante la concurrencia que hay y la polifuncionalidad que uno puede llegar a encontrar. Marcelo Díaz y Aranguis, nominalmente el pivote es Díaz, pero Aranguis en Alemania venía jugando también de pivote. Matías Sepúlveda, que es un jugador interesantísimo porque puede hacer la banda. Israel Poblete, va a dejar las piernas en la cancha, se sabe, ese es su estilo. Y Gonzalo Montes, que también puede jugar como pivote. Esa sería la alternativa que tiene la U en este caso. Cuando no esté Díaz, cuando Aranguis no pueda cumplir esa función, seguramente Gonzalo Montes va a ingresar en esa posición. Y arriba, el caso particular de Asadi y de Javier Altamirano, que el otro día en el Estadio Nacional la descoció. Javier Altamirano ya se había ganado el puesto cuando tuvo su accidente en Estudiantes de La Plata. No es que venía siendo relegado, el tipo venía jugando. Lamentablemente la vida le puso ese mala experiencia por delante, algo del cual esperemos esté totalmente recuperado y futbolísticamente se le ve muy bien, muy bien. Hay que esperar un poco, pero nivel de selección pareciera que tiene. Y después vamos con las alternativas de la Universidad de Chile en ataque que se ven bastante interesantes, porque Ignacio Vázquez es un jugador muy interesante para la edad que tiene. Leandro Fernández, que es la principal figura de este club, el principal estandarte del club es Leandro Fernández, goles, asistencia, la personalidad, eh, los centrales se preocupan de él. Bueno, si este año no lo es, lo venía haciendo. ¿Y por qué no lo podría hacer? Bueno, porque en esta ocasión va a estar Di Llorio y Contreras arriba también, que son jugadores que quizás no tienen el estilo de Leandro Fernández, son mucho más peperos que Leandro, mucho más nueve. Di Llorio es mucho más de quedarse en el área, Rodrigo Contreras mucho más de salir. La buena actualidad del Nico Guerra también te hace pensar un poco. Extremos importantes como Guerrero, Alfaro, Huerta, Guerrero mucho más que estos últimos dos. Pero es una plantilla que se ve bastante equilibrada, ¿eh? Se ve bastante equilibrada. Yo a esto también le sumaría a Arce, que no aparece en este listado, pero Arce debería estar también por lo que mostró en el Sudamericano y Gustavo Álvarez lo venía ocupando bastante en la última etapa del torneo pasado. Una tasación de 27 millones de euros, 27 mil millones de euros. Vamos a pasar entonces a lo que es Colo Colo, el último campeón del fútbol chileno con una tasación histórica. Nunca un club chileno había pasado los 30 millones de euros. Este es importante, este es importante. 31 mil millones, hay que aclararlo bien. Tenemos acá entonces dos porteros totalmente probados, centrales, insisto, cambiar a Vegas por Falcón es una decisión tremendamente válida, muy válida. Se traen un jugador que en México jugó siempre, a excepción del último año, pero jugó siempre. Tiene más de 130 partidos en Monterrey. Alan Saldivia, que es un jugador totalmente exportable. La salida de Colo Colo empieza a ser mucho más pulcra ahora con estos dos jugadores. El caso de Villagra, que es un jugador importante. Amor, que viene a consolidar la experiencia atrás. Daniel Gutiérrez, otro caso a observar, entendiendo que Colo Colo va a tener tres competencias. Acá están los laterales también, donde el más resonado obviamente por la banda izquierda va a ser Bimber, por sobre Cristian Riquelme y por la banda derecha el caso de Opaso y Irla, que sabemos que van a ser los principales a ocupar ese puesto. Después en el medio campo, Víctor Felipe Méndez, que aparece como pivote pero también puede jugar de interior. Vicente Pizarro, que está en su última temporada en Colo Colo, eso seguro, seguramente lo vendan. Tomás Alarcón, Esteban Pavés, que incluso siendo el capitán quizás pueda quedar relegado ante la gran concurrencia de jugadores que hay ahí. Víctor Felipe es el que puede jugar también de interior como para acompañar a Arturo Vidal en algunos pasajes o en algunas formaciones que disponga también Jorge Almirón. Y quizás en la salida donde el equipo tiene solo un jugador, pero que es un jugador importantísimo por el cual pagaron mucha plata, que es Claudio Aquino, uno de los mejores jugadores del campeonato argentino, o de la temporada argentina en sí, porque en el primer semestre fue campeón estudiante y en el segundo fue Vélez. Entonces en el segundo, donde es Vélez, es donde Aquino se destaca mucho más que el resto. Hay que hacer la salvedad en eso también.
Y arriba, bueno, con Cepeda, Oroz, el mismo Hernández, Moya, Zabala, Volados, que son los jugadores que están destinados a ir por fuera, tiene bastante de dónde echar mano, considerando que hay tres competencias. Y arriba con Salomón Rodríguez y Javier Correa, Colo Colo definitivamente es un equipo que está con una expectación muy, muy importante, entendiendo que es el centenario de Colo Colo. Y además quieren revalidar lo que fue la Copa Libertadores del torneo pasado. Bueno, y acá sin extenderme mucho, vamos con el valor de mercado de los principales jugadores del fútbol chileno. Tenemos a Lucas Asadi, Ignacio Ramírez, Brian Cortés, Sebastián Vega, Víctor Felipe Méndez y Vicente Pizarro con una transacción de 3.000 millones de euros, que es una tasación bastante importante. Principalmente Basay de los primeros porque es el jugador más joven. Pero vemos prácticamente muchos escudos de Colo Colo dando a entender de que tienen un plantel bastante caro. Acá está el préstamo de Nicolás Díaz, un jugador que está tasado en 2,8 mil millones de euros. El caso de Salomón Rodríguez, después aparece Iorio, como pueden ver. Maximiliano Guerrero, Franco Calderón, vuelve a aparecer otro jugador de Colo Colo como Ansaldivia. Acá están los jugadores uruguayos de Everton, ya vimos uno arriba, estamos viendo al otro. En el caso de Diego Hernández, aparece Fabián Ormazábal, después Claudio Aquino, otro uruguayo de Everton que es Alan Medina, Ariel Uribe, Javier Altamirano, Rodrigo Contreras, Iván Román, que para los 18 años que tiene una tasación bastante importante, Correa, Cepeda, Aranguis, Maximiliano Gutiérrez que está lesionado y Cristian Zavala. O sea, aquí Colo Colo la U y después de todo un poco. Pero es como para que nos hagamos la idea de lo que puede pasar en este campeonato. Yo principalmente insisto, es un campeonato atractivo, pero que de todas formas la U y Colo Colo se ven con bastantes, pero con bastantes opciones a volver a estelarizar la lucha del campeonato. Cuesta imaginarse otro equipo que se pueda meter entre medio. Cuesta mucho. De Católica va a depender su funcionamiento porque, insisto, tiene un plantel muy corto. Y por más allá de que Colo Colo y la U estén distraídos en Copa Internacional, es muy difícil que algún otro club se pueda meter ahí. Hay que ver el tema de Everton. No se trata de traer jugadores por traer, ahora tienen que congeniar, el técnico los tiene que hacer jugar bien y eso va a ser también una disyuntiva para saber cómo puede andar Everton. El caso de Unión Española quizá mantuvo un poco más el plantel y por ahí a lo mejor puede hacer también una buena campaña. Pero insisto, a priori, haciendo fútbol ficción, el campeonato debería obviamente ser peleado por Colo Colo y Universidad de Chile y después vemos una diferencia muy grande con el resto. En la primera fecha ya se notó bastante y los partidos de Copa Chile que han sido como pretemporada también se ha venido notando un poquito eso. Así que muchas gracias por llegar a esta parte del video. Les pido que le den like, que se suscriban, que compartan todo este contenido con mucho cariño y aprecio. Esto ha sido Fútbol Advance en lo que es la previa del campeonato, la Liga de Primera Itaú 2025. Suscríbase, comparta, denle like. Un abrazo grande y ya nos volvemos a encontrar con otro programa.